Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahora puede sentarse. Hermano, si siente que el calor lo está durmiendo, con confianza, levántese y tome agua, no sé, estire las piernas, porque el calor siempre duerme. A ver, después de aquí nos vamos a ir al Salmo 119, vamos a verlo completo. No se crean. Génesis 3:1. Fíjense, hermano, vamos a hablar de la falta de comunicación. Le decía del taxista con el que venía en el taxi, no venía de las 5:10 allá a la casa, allá a Palobrera, y el hombre, le digo, venía bien enojado, desde que salió del sitio venía bien enojado, y cuando íbamos para allá, pues el señor seguía igual, y se le atravesaba la gente, y casi chocaba, y le decía de groserías a todo el mundo. Entonces, cuando le marcó la esposa, que él se quedó tendido en el volante, yo entendí, dije, este hombre trae problemas. Yo ya traía esta prédica, la hice desde otra semana, pero yo entendí, dije, o sea, este hombre trae problemas de otra parte, y no sé, no los saca, no los dice, no los trae, ahí los traía guardados todos, y este hombre lo único que estaba haciendo era desquitarse con los demás, y a veces así nos pasa. A veces sí nos pasa, llegamos a tener un problema con la pareja, ¿y con qué nos desquitamos? Con los hijos. Llegamos a tener un problema en el trabajo, ¿y con quién nos desquitamos? Con la esposa, ¿verdad? Entonces, le digo, la falta de comunicación es algo que pues está en riesgo todo. Cuando nosotros nos sabemos comunicar, está en riesgo, nos podemos quedar sin trabajo, nos podemos quedar sin el amor de un familiar. ¿Cuántas veces no se ha dado que el tío fulano no le habla a la tía fulana porque en una fiesta, en una boda, ahí, y no se hablan? Entonces, hermanos, la falta de comunicación es algo que no podemos darnos el lujo, ¿sí? Fíjese una cosa, dice, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo el enemigo mueve la verdad. Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol. El enemigo se la dijo al revés. Se la dijo, con que no de todos los árboles puedes comer. El enemigo siempre, el Señor lo reprenda, siempre disfraza una verdad en una mentira, y viceversa. Siempre te dice las cosas a medias. Cuando le dice al Señor Jesucristo, le dice, tírate esas piedras, dice, porque tírate abajo, dice, porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe cuál versículo se come, se lo quita? Donde dice, que te guarden en todos tus caminos. Él se lo quita. O sea, agarra una verdad y la hace mentira. Esa es la estrategia de él. Entonces dice, con que Dios os ha dicho, la falta de comunicación es algo terrible. La falta de comunicación es algo que nosotros no nos podemos dar el lujo de que nos pase. Hermano, muchas de las veces los que estén aquí, corríjanme si digo una mentira. Casi siempre los primeros problemas que llegamos a tener como matrimonio son el yo creía o yo pensé. ¿Sí o no? ¿Cierto? Estoy echando mentiras, ¿no? ¿Verdad? La mayoría nos pasó esa.
O sea, es que yo creí, es que yo pensé. ¿Y por qué llegábamos a ese punto? Por la falta de comunicación. ¿Por qué creen que fueron sacados Adán y Eva del paraíso por la serpiente así bien fácil? Primera, eran un matrimonio joven. No tenían la madurez de un matrimonio. Fíjese bien, a pesar de que estaban en la etapa de la inocencia, no tenían la madurez de un matrimonio para poderse comunicar. ¿Sí? Fíjese, muchas veces decimos, ¿dónde estaba Adán, verdad? ¿A qué sí nos preguntamos? ¿Que dónde estaba Adán cuando Eva había pecado? ¿Saben dónde estaba Adán? Ahí con ella. Ahí estaba. Si usted revisa el versículo, bueno, ahorita se lo voy a decir, para no está enfrentito. Dice que cuando come la mujer, dice, se voltea en ese momento, o sea, agarra, dice, y le da a su marido. Le da a su marido. Entonces, muchas veces decimos, no, pues ¿dónde estaba Adán? Y que la dejó sola y que eso, ahí estaba a un lado. Ahí estaba. Entonces, ¿pero por qué les llegó a pasar eso? Por la falta de comunicación. Porque no tenían una comunicación. Ahora fíjese bien, le voy a decir algo. Sinceramente, ¿se nos ha hecho difícil comunicarnos en el matrimonio? La realidad es que sí. La realidad es que a todos los que estamos pasando o han pasado por un matrimonio, se nos ha hecho difícil comunicarnos. Entonces, fíjese una cosa. ¿Cómo nos vamos a comunicar con una persona que no se mira? Con una persona que vive en el mundo invisible. Está el mundo terrenal y está, dice la Biblia, Heriberto, dice el mundo de lo invisible, ¿verdad? Que dice, lo que no se ve hizo a lo que se ve. ¿Verdad que sí? ¿Muy bien? Ok. Entonces, fíjese una cosa, hermano. No nos podemos comunicar o entablar una buena comunicación con personas que palpamos, tocamos y vemos. ¿Cómo vamos a querer tener una buena comunicación con alguien que no miramos? Si al que miramos o a la que miramos decimos, ¿para qué no me la comí? Entonces, se nos hace difícil mantener una buena comunicación con alguien. Se nos hace difícil entablar una buena comunicación con el vecino. Se nos hace difícil entablar una buena comunicación con ese familiar. Se nos hace difícil. Entonces, pero queremos mantener una comunicación con Dios. Yo vengo de la calle, hermano. Yo vengo de la calle. Y ahí, pues por lo menos a mí así me enseñaba que ahí no hay amigos, no hay amistades. ¿Sí? Entonces, un día llegué a una clase de allá del Instituto Bíblico y un pastor nos dijo algo bien cierto. Dice, ¿cuántos quieren ser amigos del Espíritu Santo? ¡Amén! Entonces, y nos preguntaron, ¿cuántos tienen un amigo? Y todos nos quedamos así. Más nos mirábamos unos a otros. Y nos dijo el pastor, y ya estaba grande, nos dijo, entonces, ¿cómo quieren tener al Espíritu Santo de amigo si no saben lo que es tener un amigo? Y no me refiero a un compañero de trabajo, no me refiero a un conocido, no. Un amigo, alguien que tú le cuentas todo, alguien que tú dices, te picho la china y no hay bronca. Esas personas, un amigo. Entonces, hermano, ese día yo nomás me le quedé viendo.
Dije, sí, es cierto. Dije, es que en realidad este hombre tiene razón. Yo en ese punto de mi vida no sabía lo que era una amistad. Ahorita sí sé, pero en ese entonces yo no sabía. Entonces yo dije, ¿cómo voy a tratar de ser amigo de una persona que no veo? Y si no puedo entablar una amistad con una persona que sí conozco, o sea, que sí veo. Denle un aplauso fuerte al Señor, amén. Entonces, hermano, fíjese bien, ¿qué es lo que hacen Adán y Eva cuando pecan? Lo primero que hacen es que van y se esconden, ¿cierto o no? Amén. ¿Qué te dice eso? Tenían comunión con Dios espiritualmente hablando, porque estaban en la etapa de la inocencia. El huerto del Edén estaba aquí en la tierra. Se enseña en la teología, se enseña que estaba donde está ya Irán e Irak, por allá de aquel lado, en aquellos lugares. Se llamaba cerca de Ur de los Caldeos, en Babilonia. Por ahí mero estaba el huerto del Edén. Pero Dios bajaba en persona a platicar con ellos cara a cara. Pero una cosa es que ellos tuvieran la santidad para ver a Dios, y otra cosa muy diferente es que ellos tuvieran una relación abierta con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se ve? Porque no tuvieron el valor de ir a decirle, hey, la regué. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas del árbol que me dijiste que no comiera? Pues comí. ¿Qué es lo primero que hacen? Van y se esconden. ¿Por qué le digo que o sea, lo sacan bien fácil? No se sabe cuánto tiempo duraron en el huerto del Edén. La Biblia no lo menciona. Muchos teólogos creen que fueron de 300 a 400 años, pero la realidad es que la Biblia no lo menciona, no lo dice, ¿sí? Entonces, pero sí podemos ver que en cuanto pecan, van y se esconden. Luego van y se esconden. Entonces, ¿de qué te habla eso? De que no tienes una buena relación con Dios. Cuando estábamos chiquitos, que nos mandaban a la tienda y nos volábamos el cambio para quedarnos en las maquinitas, para comprarnos las sabritas, el dulce. Si tenías una buena relación, ¿a quién mandábamos? Siempre mandábamos al que tenía la buena relación y le decíamos, dile tú. ¿Sí o no? Eso hacíamos. Luego decir a quién mandábamos nosotros, pero mandábamos a alguien. Dile tú, le decíamos, dile tú. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que si llegábamos nosotros nos iban a regañar. Entonces, ¿pero por qué no sucede eso? ¿Por qué nos escondemos? Porque no tenemos una buena relación con Dios. Porque sabemos bien que la acabamos de regar y el Señor va a ser bien duro con nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran llegado de frente y le hubieran dicho a Dios, ¿sabes qué? Discúlpame, hicimos lo que dijiste que no hiciéramos? Hermano, muchas veces nuestras oraciones con Dios nos dedicamos a justificarnos delante de Dios. Llegamos muchas veces en la noche a la casa, nos ponemos a orar, o en la mañana cuando usted ora, nos ponemos a orar y empieza la justificación. Señor, fíjate, trata con esta persona, porque fíjate que me dijo, pero nosotros nunca tenemos la culpa. Y luego, no, pues es que trata con esta otra persona, porque fíjate que el otro día me tiró bote de basura allá afuera, pero nosotros nunca tenemos la culpa. ¿Qué significa eso? Es una falta de comunicación, pero hacia Dios. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sinceros, porque no nos estamos sincerando. Estamos tratando de justificar nuestra conducta
por los errores de los demás. ¿Sí? Entonces, si yo veo que dentro de la iglesia, estamos en la iglesia, y la persona que está a un lado de mí se quita los zapatos, y ahí se queda, ¿a poco todos nos los vamos a quitar? No, ¿verdad? O sea, entonces, debemos de tener una buena comunicación con Dios. Cuando Adán y Eva se esconden, una de las primeras cosas que pasan es que se sienten arrepentidos, ¿verdad que sí? No. Lo que tuvieron Adán y Eva fue que se sintieron avergonzados. Les dio vergüenza porque acababan de hacer lo malo y Dios los iba a descubrir, y fueron y se escondieron. Hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento sincero y la vergüenza. Cuando nos robábamos algo, nos volábamos algo y andábamos en el mundo, ¿estábamos arrepentidos? No. Era vergüenza por haber sido descubiertos, porque esa área de mi vida que me daba vergüenza la iban a descubrir todos. Entonces era vergüenza, ¿sí? Entonces, ¿por qué se sabe? Porque ellos van y se esconden. Si verdaderamente ellos hubieran estado arrepentidos, si hubiera sido un arrepentimiento sincero, primera, no se hubieran justificado; segunda, hubieran llegado directo con Dios y se lo hubieran dicho de frente. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas? Pues ya lo hice. Dice la Escritura, fíjese, ¿por qué llegó a esta conclusión? Porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado, ¿el qué? Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. Entonces, le digo, pero muchas de las veces nos pasa eso, que tratamos de justificarnos con Dios. Hay un canto que a mí me encanta, me fascina, que dice, es de José Romero, dice: cuando nadie me ve, dice, en la intimidad, dice, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias. Ahorita aquí delante de usted yo me puedo parar y puedo decirle, no, es que yo todos los días, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Pero cuando esté delante de Dios, a solas en mi cuarto, ¿qué le puedo decir? ¿A poco verdaderamente le voy a decir a lo mejor las mismas justificaciones que uso con Ramira, con mi esposa? Porque Dios dice que Dios mira el corazón y mira nuestros pensamientos. Es el único que puede mirar nuestros pensamientos. Entonces, dígame usted con qué clase de justificación le puedo llegar yo a Dios. No hay una justificación válida con la cual yo pueda llegar y decirle, oye, ¿sabes qué es esto? Y muchas de las veces digo, así nos pasa con Dios. Digo, tenían una relación con Dios en lo espiritual. ¿Por qué? Podían ver al Señor cara a cara. No era como nosotros que estamos cubiertos por el Espíritu y no podemos ver ni los ángeles. ¿Sí? Una que otra vez por ahí que se nos abren los ojos, y podemos ver ahí o podemos oírlos, pero nada más. Pero en nuestra vida normal, cotidiana, nosotros no podemos ver ni ángeles ni nada de eso. No se puede. Entonces, pero ellos sí podían. O sea, la condición espiritual la tenían. ¿Sí? Una de las cosas que impacta es que cuando la serpiente le habla a la mujer no se sorprende. Hasta en eso tenían la madurez, pero no tenían la madurez de un matrimonio, de una buena comunicación, ni una comunicación entera hacia con Dios. ¿Sí? Era cuando la riegan, lo primero que hacen es que tratan de justificarse. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando llegamos tarde al trabajo? ¿A poco le decimos al patrón, no, si es que llegué tarde porque no me podía despertar de la cama? ¿A poco le decimos eso? ¿Qué le decimos? El tráfico, la alarma no sonó, y si sonó, nomás que estaba sueño y sueño y nunca nos despertamos. Entonces, y le decimos tantas cosas. ¿Por qué? Justificándonos. Siempre, hermano, siempre
que usted ponga un pero o un es que. Lo que sigue después del pero y después del es que es pecado. Todo lo que sigue después del pero, todo lo que sigue después del es que es pecado. Dice la Escritura que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Así sencillo. No dice, justifícate por lo que no dice nada de eso. Nosotros somos los que tratamos de justificarnos con las acciones que es que lo hice de esa manera porque él. O sea, justificamos nuestro mal comportamiento. ¿Sí? Cuando tenemos un problema como pareja, ¿qué es lo que hacemos? Nos justificamos por los errores de la pareja, de la otra persona. Hay personas que guardan errores de la pareja hasta 18 o 20 años. Y después salen en una discusión. Es que hace 15 años. Es que hace 20. Y salen tantas cosas. ¿Por qué? Porque las traemos ahí en el morral. Dice la Escritura de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Las tenemos ahí guardadas, las traemos ahí amontonadas. Y en la primer pleito que tenemos, salen a la discusión, salen a la luz. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque ya no existían? No, porque las teníamos ahí guardadas. Entonces, debemos de aprender a ser sinceros con Dios. Debemos de aprender a ser personas que nuestra oración, hermanos, sea una oración sincera. Que su oración con Dios no nada más sea Señor te alabo, Señor te bendigo, Señor te alabo, Señor te bendigo, Señor, bendigo tu nombre, Señor. No, oraciones sinceras. Que nosotros podamos, le estoy hablando de la oración personal, tampoco le digo que a gritos exponga su vida personal, ¿no? Pero que cuando nosotros estemos en la intimidad con Dios orando, sea sincero, no se justifique. De todos modos, Dios ya sabe por qué lo hizo. Dios ya sabe que lo hicimos porque somos débiles. Dios lo conoce. Y Dios sabe exactamente lo que hicimos y por qué lo hicimos. Pero muchas de las veces tratamos de justificar nuestra mala conducta. Entonces, vámonos al Génesis 3:6, ahí mismo, pero en el versículo 6. Dice, aquí era donde le decía, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dice, y tomó su fruto. Número 1, tomó su fruto. Número 2, comió. ¿Cuál fue la acción número 3 en ese rato que hizo? Dio también a su marido. Ahí está un lado. Ahí está un lado tremendo. ¿Sí? Y luego dice, el cual comió así como él. Y ahí lo dice, el cual comió como él. ¿Sí? Entonces, fíjese bien cómo se presenta el pecado, cómo se presenta la tentación a nuestras vidas. Primeramente dice que ¿cuál es el primer síntoma del pecado? Era bueno para comer, era bueno para saciar. ¿A poco cuando te dicen en el trabajo que tienes que ir a trabajar el domingo y faltar a la iglesia el domingo, ¿a qué te suena? ¿Es algo bueno? Para llenar la panza, son horas extras. Te las van a pagar triple. Porque, ¿sabes? Si usted el domingo se paga triple. ¿Estoy equivocado, Margarita? No, se paga triple. O sea, te va a ir bien. Es bueno para comer. Es bueno para comer. No, los viernes, fíjate que me salieron horas extras, pero tengo que ir a la iglesia, no sé, es que este viernes no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque las horas extras, esas no son triples, esas son dobles, pero también se pagan bien y sirven para comer. Es bueno para comer, así se presenta el pecado. Es bueno, dice, número 2, agradable a los ojos. El pecado nunca se te va a presentar como algo desagradable. El pecado siempre va a ser agradable a los ojos. Siempre.
Nunca se te va a presentar como algo malo, nunca. Es más, yo vi gente que dice, es que es Dios, fue de Dios porque todo se dio, dicen. O tenía también otros compañeros que decían, agarraban la cartera que no les pertenecía y luego decían, gracias Señor. Entonces, y dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. El pecado siempre se te va a presentar como algo para crecer en inteligencia, para crecer en sabiduría, para crecer tu experiencia laboral, para crecer tu experiencia allá afuera. Siempre se va a presentar como algo agradable. Entonces, y aquí es donde quiero aterrizar. El problema de Adán y Eva con su falta de comunicación como pareja. Fíjese con qué facilidad agarran el fruto prohibido. Y fíjese con qué facilidad se voltea una, le da al otro y el otro ni dice nada tampoco. También come. Entonces, esto solo refleja una falta de comunicación. Una falta de comunicación. Y es un consejo que a veces, usted dígame si no, cuando una pareja se va a casar por la iglesia, casi siempre le dicen a las personas, no hay un consejo para la pareja casada. Le voy a decir, amor y respeto, ¿cierto o no? Pero nunca tocamos el tema de la comunicación. Nunca. Eso es algo indispensable y no nada más para el matrimonio. Si nosotros queremos, ¿cuántos tienen hijos en la adolescencia o que van para la adolescencia? Casi la mayoría, ¿verdad? Y si nosotros queremos entablar una buena, o los que tienen hijos chiquitos, porque van para allá. Entonces, si usted quiere entablar una buena comunicación con su hijo, o sea, si quiere usted tener una buena relación con su hijo, tiene que comunicarse. Tenemos que comunicarnos. No es posible que el círculo familiar esté dividido, que estemos como perros y gatos todos los días. No es posible. Entonces, debemos de tener matrimonios con buena comunicación, que nos podamos comunicar las cosas sin alterarnos, que nos podamos comunicar las cosas sin tener esos arranques de ira, esos arranques de que yo no acepto nada que no sea mi voluntad, que si alguien me lleva a la contraria yo me enojo, que si alguien me lleva a la contraria yo me molesto, porque tienen que ser las cosas como yo digo y tienen que hacerlo. No sé si usted sepa, pero no todas las personas de su casa tienen la obligación de pensar como usted. A lo mejor vamos a estar en un matrimonio cristiano, con hijos cristianos, y a lo mejor por ahí el hijo o la hija que tenemos dice, papá, es que yo creo que la salvación sí no se pierde. Es que, ¿sabes qué? Te vas a ir de la casa porque no. ¿Se le hace a usted que eso es amor? No. ¿Qué sería eso? Religiosismo, ¿verdad? ¿Y qué le decía Jesús a los religiosos de aquel tiempo? ¿Sí me explico? Entonces, debemos de tener, hermano, una buena comunicación. No puede ser posible. Fíjense, ahí le va otra. Dice la Escritura, dice, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad que sí? Ok. Nosotros lo usamos que decimos, no, es que te tienes que casar con una persona de una denominación, ¿verdad que sí? Ok. Pero fíjese que un yugo desigual ocurre hasta cuando los dos son cristianos. Cuando los dos son de la misma denominación puede haber un yugo desigual también. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, uno tiene el llamado misionero y uno quiere ir a África y quiere ir a Europa y quiere ir
Y a lo mejor la esposa tiene la visión de tener una familia. Y el otro viajando a China, ¿usted cree que va a tener el tiempo de una familia? La realidad es que no. Eso es un yugo desigual entre cristianos. También ocurre. Entonces, para que no ocurra un yugo desigual, tenemos que tener buena comunicación. Hermano, mi matrimonio cuando yo estaba joven era de perros y gatos. Era un peleadero horrible en mi casa. Pero feo. Así como usted se lo imaginó, así era. Así, hasta peor yo creo. Era un matrimonio así. Entonces, pero se lo voy a decir así, nos fuimos haciendo viejos. Y un día senté yo a mi esposa a la mesa, y ahí está, que no me enseñó, pregúntele a ella. La senté un día a la mesa y le dije, no puede ser posible que tú y yo nos sigamos peleando, porque la conocí cuando iba a cumplir 16 años. Le digo, no puede ser posible, le digo, que nos sigamos peleando como cuando teníamos 16 años. Digo, Ramira, nos estamos haciendo viejos. Y pregúntele, yo le doy la autorización, Marte, pregúntele hasta que se acabe el servicio. Y no la quiero preguntar a mí. Entonces, hermano, y a la fecha nos sentamos a platicar. No le digo que no hay problemas, hay problemas. Sí hay, porque a veces yo digo que es negro y ella dice que es blanco. Pero tenemos la libertad de sentarnos y llegar a un acuerdo. Yo lo veo blanco, ella lo ve café, pues vamos a hacer chocolate. Pero no es posible, hermano, que nos hagamos viejos y todavía sigamos teniendo esos arranques, aún dentro de la vida cristiana. ¿No puede ser posible que siga estando ese viejo Eric, ese viejo Teno, esa vieja Ramira? Ella dijo. Entonces, no es posible, hermano, que todavía sigamos teniendo esos arranques. Fíjese, ahí va más de Adán y Eva. Cuando se van primero sobre Adán, porque era el encargado del huerto en ese momento, se van sobre Adán. ¿Qué dice Adán? ¿A quién le echa la culpa a Adán? A Eva. Y pues él no va a ser. Él dice a Santa, dice. Sí, dice. Y luego se van sobre la mujer. ¿Y a quién le echa la culpa a la mujer? A la serpiente. ¿Cómo iba a tener la culpa también? No, a la serpiente. Y pues la otra, pues ya no tenía quien echar la culpa. Se le acabó la fila. Entonces, así somos con Dios. Así son nuestras oraciones muchas de las veces. Es que hice esto porque él, porque ella hizo. Y así somos. Entonces, nos hace falta, hermano, a sincerarnos con Dios. Nos hace falta que cuando nosotros lleguemos con Dios seamos sinceros. Señor, la regué porque en esa área soy débil. Pero ser sinceros, hermano. Pero nos justificamos. Fíjense lo que pasa cuando nos justificamos. Ya voy a terminar. ¿Qué le pasó a Caín? Es más, para que vea, ¿me pueden ayudar con el piano? Un poquito nomás. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Qué le pasó a Caín cuando falla? ¿Tenía una buena comunicación con sus papás? No. ¿Tenía una buena comunicación con su hermano? No. Cuando Dios lo regaña porque presentó mal ofrenda, ¿qué hace Caín? Hace dos cosas. Se enoja y se entristece. Una persona que se enoja y que se entristece al mismo tiempo son de esas personas melancólicas que están llorando sentadas en una esquina, pero que están bien enojadas por dentro. ¿Qué tienes?
Nada. Dice, Caín se entristeció y se enojó. Y léale ahí, dice esas dos cosas. Dice, se entristeció y se enojó. No dice que hubiera sido un enojón y que regañaba y que se perdía el control. No dice eso. Dice, se enojó y se entristeció. Dice, la Biblia dice exactamente, decayó su semblante. Se agotó, ¿entiendes? Se entristeció. Entonces, tuvo una mala relación con sus padres, tuvo una mala relación con Dios. Cuando Dios le pregunta, le contesta a Dios de una manera errónea. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así se le hace que es la forma correcta de contestarle al Rey de Reyes. Para nada. ¿Qué te dice? No tenía una buena comunicación con Dios, no tenía una buena comunicación con los papás, y mucho menos tenía una buena comunicación con su hermano. Tenía una total falta de comunicación. Esto lo lleva a ser exiliado y a no volver a ver más a sus padres ni a sus hermanos, por lo menos a los que estaban ahí cerca. Entonces, hermano, en un coraje se habla mucho del pecado de carne, pero en un coraje, hermano, perdemos familia, perdemos trabajo, perdemos la amistad familiar. Se habla mucho de tantos pecados, de tantas cosas que hay a veces en la vida del cristiano, pero no se habla sobre la falta de comunicación. Creemos que la única forma de ser grosero es decir grosería. Se puede ser grosero sin decir ni una sola grosería. Se puede dividir todo un pueblo sin enojarte ni 5%. Hermano, y cierro con esto. No me lo tome a mal, pero a veces se nos hace difícil obedecer a nuestros pastores. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Se nos hace difícil entablar una comunicación con el que tiene usted a un lado. ¿Cómo vamos a tener una buena comunicación con el que no vemos? Tenemos que aprender a comunicarnos y sobre todo tenemos que aprender a ser sinceros. Y ser sinceros no es que, ay, es que yo soy bien sincero. No hay que ser majadero, pero debemos de aprender a ser sinceros, a reconocer cuando la regamos, a reconocer cuando hay que doblar la rodilla. Es algo indispensable. Y esto, hermano, no te lo enseñan en el instituto bíblico, créanme, no te lo enseñan allá afuera. Esto es un tema que se aprende en la vida. Y es algo indispensable, porque por este error Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Por este error Caín llegó a cometer un grave error